como les decía, otros debates que tal vez nos permiten abordar nuestras temáticas con otras perspectivas. Hemos tenido 3 instancias de feminismos y géneros, hemos tenido una instancia de racismo, de debatir del racismo, hemos tocado también el tema de la situación carcelaria en el país y los derechos humanos dentro de ella. En fin, venimos haciendo un laburazo, la verdad, a mi entender, zarpado, así que felicitaciones a todos los que vienen participando, en particular al grupo de coordinación de estos debates que organiza y motoriza todo esto, a Valen, a Pau, a Jules, a Agus, y a la nueva incorporación también a Cande Parisi, la primera agrónoma del grupito de coordinación, bienvenida también, que además fue una de las principales motorizadoras. Sí, las principales motorizadoras, gracias, motorizadoras de la temática que vamos a tocar hoy, ¿no? Bueno, y todo esto bajo el sello ATP, obviamente, pero me parece que es interesante recalcar que es un logro colectivo y bueno, esperemos que todos podamos seguir aportando a la importancia que tienen estas instancias, tanto adentro de las aulas como fuera de las aulas. Así que bueno, hoy vamos a estar hablando de agroquímicos en sistemas agrícolas y sus alternativas. Siempre tratando de mantener, digamos, la calidad de discusión, buscamos invitades que sepan un poco más que nosotros acerca de esto. Hoy tenemos el privilegio de contar con 2 becarias doctorales de la FAUBA, además docentes también de la facultad, Vivi Bondaruc y Sebastián Pesa. Ahora en un ratito los veo a los 2 merendando. En un ratito les cedo la palabra a ambos, a ambes. Y si quieren, nos cuentan un poquito más de qué están trabajando e incluso cómo están viendo todo este tema. La verdad que mi intención era dar una pequeña introducción muy breve porque, bueno, me parece que justo en esta temática tenemos un montón para aportar, somos un montón, somos 32, la gran mayoría ambientólogos y agrónomos de la facultad. Sin embargo, además de los aportes que seguramente podamos dar, me parece que tenemos bastantes dudas y, bueno, plantearlas para que vayamos resolviéndolas juntos me parece muy importante. Estuvimos pasando una bibliografía esta semana principalmente acerca del glifosato. Veo que hay gente que no es de la facultad, así que cuento un poquito. El glifosato es el principio activo de un herbicida de amplio espectro bajo la marca Roundup, patentada por la empresa Monsanto, creo que en los 80, la verdad que no me acuerdo muy bien, pero por ahí, que bueno, además del glifosato, existen una múltiple cantidad de agroquímicos, fertilizantes y plaguicidas. Dentro de los plaguicidas encontramos herbicidas, acaricidas, insecticidas, y también encontramos una gran diversidad dentro de ellos de principios activos incluso, y no solo eso, sino de coadyuvantes, surfactantes, otros activos que componen en la totalidad, digamos, a lo que es el plaguicida, en fin. Estos productos han encontrado, digamos, un auge al asociarse y al tener ciertos sinergismos con principalmente un manejo agrícola que se llama siembra directa, que básicamente es no remover tanto el suelo, y por otro lado también con los cultivos transgénicos, principalmente la soja RR a partir de los 90, pero también existen otro tipo de cultivos transgénicos. Llegamos bueno, estas 3 cosas, tanto la siembra directa como los cultivos transgénicos y los agroquímicos, componen lo que se llamó paquete tecnológico, principal, digamos, protagonista de la Revolución Verde a partir de los 70s, que bueno, ha sido la causante de altos rendimientos, bueno, eso. Llegamos al día de hoy y vemos, la verdad, un mundo en el cual el uso de agroquímicos es el mayor en la historia. En Argentina, particularmente, vemos millones de hectáreas cultivadas con soja RR y agroquímicos, digamos, anexados a ese cultivo, más de 20 millones de hectáreas. Y además llegamos hoy en día con múltiples denuncias respecto a esto y estudios toxicológicos incluso, que demarcan cierta toxicidad, valga la redundancia, de lo que son los agroquímicos. Me parece importante mencionar dentro de lo que es las denuncias, uno de los principales movimientos sociales y pioneros en la movilización social respecto a las fumigaciones fueron las Madres de Ituzaingó, en Córdoba, y directamente relacionado con las madres,
uno de los principales estudios toxicológicos fue de la mano del investigador Andrés Carrasco también, investigador de nuestra facultad, de nuestra universidad, perdón. Bueno, me parece que, bueno, todo esto, las denuncias, los estudios toxicológicos, etcétera, ha trascendido claramente muchísimo a otros grados de la sociedad, ha trascendido tanto que hoy en día los vemos inmersos en políticas públicas, por ejemplo, con las zonas de exclusión, con algunas prohibiciones incluso de agroquímicos en algunos municipios. Ha trascendido tanto que ha llegado incluso a la justicia. En el caso de las madres de Ituzaingó, hemos visto sentencias firmes hacia productores, hacia el productor que estaba involucrado en la problemática particular y hacia el aeroaplicador también. Sentencia firme me refiero a sentencia de cárcel y ratificada no solo eso por el juez, sino por la Corte Suprema en el 2017, si mal no me equivoco. Y esta justicia también ha llegado a las corporaciones. En los últimos días nos encontramos con la noticia al menos de que Monsanto, Bayer Monsanto, ha tenido un acuerdo monetario con más de 95.000 casos de linfoma no Hodgkin. El linfoma no Hodgkin es básicamente un cáncer, no sé si hay alguien que estudie medicina dentro del público, pero de última, cuando abramos el debate nos pueden contar un poquito más acerca de esto. 95.000 casos de linfoma, bárbaro, Yamila. ¿Aceptá Barbie? No me apareció Barbie para aceptarlo. Y bueno, nada, un acuerdo de miles de millones de dólares, o sea, un montón de dinero, y según lo que leí, uno de los casos de litigación más importantes de Estados Unidos, y me imagino, por ende, que del mundo. 10.000 millones de dólares para pagar, bueno, no sé, para acordar con estos casos, ¿no? Pero no solo eso, no solo que este acuerdo, digamos, se dio de esa manera, sino que no solo por encontrar directamente relacionado en las fumigaciones con el linfoma, sino también porque la empresa sabía de esta realidad y la ocultó. La ocultó para poder sacar los permisos que le diese la EPA. La EPA es el principal organismo regulador, digamos, de estas cosas en Estados Unidos, y lo ocultó. Por eso el acuerdo. Bueno, ahí acepto a la gente. Bueno, nada, la verdad un pequeño pantallazo acerca de la situación que estamos viviendo hoy en día con este tema. Sabemos que es mucho más complejo, traté de abordar un poquito para ponernos un poco en común con la bibliografía que pasamos. Evidentemente existe la necesidad de empezar a hablar de alternativas y empezar a pensar cuáles son y poder analizarlas, y me parece que, bueno, lo más prudente para analizarlas va a ser pasarle la palabra ya a los invitados. Así que les recuerdo, como ya todos saben, mantengamos los micrófonos apagados, y si quieren hacer algún aporte o algo por el estilo, me mandan por el chat PP, pido la palabra, o se hacen entender de alguna manera que quieren aportar o tienen alguna pregunta. Así que bueno, Vivi, me parece que ibas vos. De nuevo, bienvenidos a todos, felicitaciones por lo que estamos haciendo, y allá vamos. Bueno, hola a todos, todas, todes. Bueno, yo soy Viviana, soy agrónoma, así que me alegra saber que hay no solo licenciados o futuros licenciados en este grupo, sino también agrónomos. Los agrónomos solemos ser medio parias para la gente de ambientales, pero me parece que tenemos un montón de cosas, Seba asiente, me parece que tenemos un montón de cosas para laburar en conjunto. Pasando a mi presentación, yo me recibí hace unos 3 años, ya empecé en la cátedra de ecología, hice la tesis con Gervasio Pinheiro, no sé si alguno lo conoce. Empecé mi beca doctoral con Laura Yancian, trabajando en sensibilidad a la sequía de pastizales, que por lo general están destinados a ganadería. Estudio básicamente cómo las sequías extremas impactan en estos pastizales, y lo estudio en un gradiente que va desde la estepa patagónica hasta la región pampeana.
eso como para dar un pequeño pantallazo, que tal vez no es mi área súper de expertise, la cuestión de agroquímicos, pero sí es algo que siempre me interesó, siempre como persona que estudiamos la carrera, nos atraviesa, nos interpela, y como una pequeña notita de color, yo cuando decidí estudiar agronomía, que tendría 17, 18 más o menos, en el último año de colegio, tipo en el colegio nos pedían que hagamos como una especie de, no sé si monografía o cómo se llamaba, pero era como una materia. Yo fui a provincia y fui a Polimodal, el nefasto Polimodal, que heredamos de los 90, y nos pedían en una materia que se llamaba proyecto de investigación o algo así, que hagamos como una especie de monografía a lo largo de todo el año. Y me acuerdo que la temática, la pregunta era libre, ¿no? Y yo elegí cómo impacta el uso de agroquímicos en la salud humana. Me acuerdo como si fuera hoy, porque es como muy ingenua, muy una persona que creía que nada, tenía algún tipo de posibilidad de cambio la realidad del sector agropecuario argentino. Pero bueno, la cuestión es que fuimos al Posadas con mi grupo, qué sé yo, fuimos al Posadas, hicimos encuestas, hablamos con productores, fuimos incluso a ver uno de los profesores que está en la cátedra de sociología, Juli, vos no sé si lo conocés, a Javier Sousa Casadiño, que es un tipo que sabe bastante del tema, o sea, nada, terminamos teniendo un buen trabajo, un 10, pero con esto quiero decir que de alguna manera el tema siempre me interesó, o más que el tema siempre me interesó, me interpeló la cuestión de que somos bastante vulnerables como sujetos que consumimos y que producimos, y que la cuestión de los agroquímicos siempre está circundando debido al modelo productivo que impera en nuestro país, ¿no? Y para eso voy a pasar a compartirles la pantalla un toque para unas diapos que me van a servir como ayuda a memoria. Avísenme si ven. ¿Se ve? Ahí está arrancando. Ahí se ve bárbaro. Perfecto, bueno. Acá básicamente, o sea, esta es una diapo de una charla que básicamente era del modelo productivo en Argentina convencional, ¿no? Que un poco lo que contaba el negro básicamente se basa en, a ver, algunas cuestiones que mencionó él que estaban muy bien, la cuestión del paquete tecnológico, la cuestión de cómo tiene que ir de alguna manera todo como anexado, ¿no? La cuestión de, por un lado, la metodología de la siembra directa, por el otro lado, el uso del OGM, por el otro lado, el Roundup, digamos, todo es como una pequeña maquinaria que te la vende aparte, por lo general, casi siempre la misma empresa o las mismas empresas, pero hay una condición de nuestro país que es típicamente agrícola y típicamente, o típicamente agropecuaria, y típicamente el modelo que siempre históricamente tuvo es agroexportador, ¿sí? ¿Qué quiere decir agroexportador? Somos productores de commodities. Por lo general se dice somos productores de alimentos, bueno, para mí eso es como medio polémico. Para mí somos productores de commodities, lo hacemos muy bien, nos sale muy bien, pero es como una realidad que, digamos, desde la base, desde las ventajas comparativas que tiene nuestro país, por los recursos naturales que posee, por las condiciones climáticas, bueno, nos permite producir de esa manera. Y yendo tal vez en detalle a ver este pequeño cuadrito de datos de la bolsa de cereales, lo que vemos es que la principal rockstar, la principal estrella de nuestro país viene siendo la soja, ¿sí? Como decía Negro, con una superficie que lo vemos en este mapita, cómo se extiende como una especie de telaraña por todo nuestro país. Las zonas tal vez más verdes es donde se produce con una mayor proporción del área que se expande, se extiende. Y aproximadamente son, lo que decía él, va variando de año a año, de cosecha a cosecha,
unas 20 millones de hectáreas. Y eso nos da casi unas 50 millones de toneladas de grano que estamos generando, ¿no? Ahora, ¿cómo se produce esto? Bueno, va en línea con lo que decía él previamente. Casi toda la soja que se produce son OGM, son organismos genéticamente modificados que tienen un pedazo del genoma que les permite ser tolerantes al herbicida que es un agroquímico y que es el que más se aplica en nuestro país, que es el glifosato, el famoso glifosato, digamos, ¿no? Acompañado de esto se aplican otros productos, se aplican fungicidas, coadyuvantes, que lo que hacen los coadyuvantes es hacer que se adhiera, se genere mejor la mezcla del producto y se adhiera mejor a la superficie del objetivo target que para cada uno de los productos que yo aplico. Por ende, o sea, si yo simplemente pienso en que el problema es el glifosato, bueno, no. El problema, no sé si es el glifosato. El glifosato es el que más se utiliza porque, para empezar, lo que más se produce es soja RR. Entonces, es como el huevo o la gallina, digamos. O sea, el problema es que el glifosato tiene un montón de efectos negativos. Ahora, ¿por qué aplico el glifosato? Bueno, porque quiero producir soja. El país produce soja, quiere producir soja, los productores lo primero que piensan en producir es soja, entonces un poco ese es como el puntapié inicial que nos debería pautar a nosotros y decir, bueno, ok, el demonio viene a ser el glifosato o los agroquímicos, pero principalmente el glifosato porque es el que más se aplica, pero hay que tener en cuenta que detrás es la intención de producir soja que está detrás de la aplicación del glifosato. Acá un poco lo que quiero destacar es que este modelo de producción, en donde principalmente se produce mucha soja, tiene como ciertas implicancias que genera un montón de externalidades negativas, pero lo que quiero destacar es que se da mucho el monocultivo del cultivo de soja, y eso genera o está asociado con una alta dependencia de los insumos químicos. ¿Por qué? Porque lo que les decía antes de que no se puede, o sea, la soja ya de por sí, o cualquier cultivo, ¿no? En general, yo siempre me refiero mucho a soja porque es lo que más se produce en extensión y es lo que más se elige temporada a temporada, ¿no? Pero cualquier cultivo tiene como unos ciertos parámetros en donde si uno no le aplica una serie de prácticas alrededor, siembra directa, darle fertilizante, en el caso de la soja no, porque es una fijadora de nitrógeno, pero en el caso de, por ejemplo, el maíz se fertiliza con nitrógeno, digamos, toda una serie de batería de prácticas acompañantes, porque los cultivos, por ser justamente híbridos, variedades que se fueron históricamente seleccionando para eso, si uno como humano no interviene dándole toda esta serie de facilitadores, podríamos decir, el cultivo no supera en habilidad competitiva las malezas. O sea, las malezas, por ejemplo, están muy habituadas o acostumbradas a lo que es lo que era en su momento, ahora tal vez con la siembra directa eso cambió, pero lo que era la sucesión secundaria que generaba el arado, ¿no? Entonces, de repente se tenía un montón de especies que eran pioneras en la sucesión secundaria. Y claro, o sea, el cultivo no tenía chance de ganar, porque siempre iba a estar corriendo en desventaja en relación a las malezas que ya tenían la habilidad competitiva mayor de colonizar el espacio antes, ¿no? Entonces, por eso el ser humano empieza a desarrollar tecnológicamente toda esta serie de cuestiones que ayudan al cultivo y que permiten lo que siempre se quiere, que es reducir la brecha del rendimiento potencial, digamos, y el rendimiento que termina obteniendo o termina cosechándose, ¿no? Pero bueno, volviendo a esto del monocultivo, si yo temporada tras temporada realizo el mismo cultivo, ¿qué pasa? Y estoy generando una presión de selección sobre el ambiente a través de que aplico los mismos productos, aplico los mismos agroquímicos, que genera eventualmente eventos de resistencia en las distintas especies que yo quiero controlar. Entonces, ¿qué hace el productor? ¿O qué termina haciendo el productor o qué termina haciendo el contratista que
es el que aplica o es el que pasa con el avión. Aumenta las dosis. Aumenta las dosis quiere decir que si yo, por ejemplo, al inicio de cuando se empezó a imperar o a desarrollar o a adoptar este paquete tecnológico, este cambio tecnológico, alrededor del 96, 97, que es cuando se aprueba en Argentina la introducción de la soja RR, bueno, se aplicaban 3 litros de glifosato por hectárea. Esa era la dosis que empezó aplicándose. Aparte de que los 3 litros por hectárea yo le tengo que agregar, por un lado, los insecticidas, por el otro, los fungicidas, o sea, no es el único agroquímico que se aplica, ¿no? Pero focalizándonos en el glifosato de repente. Actualmente se aplican 15 litros por hectárea. Y eso, si volvemos al numerito que teníamos antes de la cantidad de hectáreas que en nuestro país se siembran con soja, nos da que en una temporada, o sea, en un noviembre, que es aproximadamente cuando se realiza la siembra de soja, a marzo, abril, que se cosecha, se aplicaron en todas esas superficies de todo nuestro país en donde se sembró la soja casi 300 millones de litros de glifosato, lo cual es un montón, lo cual nos da cuenta de que, y en el inicio era menos, porque, como les decía previamente, la cuestión de las dosis, nos da cuenta de que, siempre pareciera ser que el ser humano va como por detrás de la naturaleza, ¿no? Como siempre trata de ganarle esa pulseada de, bueno, me está saliendo maleza, bueno, entonces aplico el herbicida, y de repente la maleza sufre o no sé si sufre, pero le ocurren mutaciones que generan eventos de resistencia debido a la presión de selección que yo fui aplicando, bueno, pum, aplico y aumento una dosis y termina siempre como siendo una cosa medio, un círculo medio vicioso, la sensación a mí. Y de que aparte no termina como de tener ningún tipo de resultado positivo, porque si bien sí es que el paquete tecnológico, la siembra directa, la soja, etcétera, da sus buenos réditos, pero ningún tipo de modelo muestra una posibilidad de sustentabilidad en un largo plazo. A pesar de que no sé si me gusta mucho la palabra sustentabilidad, digamos, pero sirve para entender el concepto, ¿no? Entonces es como que a mí por lo menos me plantea una serie de preguntas. Y bueno, volviendo a mi pequeño ayuda a memoria, bueno, este es un mapa, este mapa que ven acá, es justamente la superficie de uso de glifosato, seguramente tal vez ya vieron este mapita porque estuvo bastante circulando por varios lados, digamos. Entonces, lo que se ve así a primera vista es que mapea, o sea, copia exactamente lo que veíamos en el mapita verde previo de la superficie de la soja, es decir, están intrínsecamente relacionados, o sea, a mí cuando me hablan de agroquímicos, digamos, yo no lo puedo escindir, o sea, no puedo pensar, o por lo menos en la producción extensiva, ¿no? No puedo pensar los agroquímicos por fuera de el principal cultivo que se realiza en nuestro país, digamos. Es como, planteémonos, ¿no? Si queremos, o si es malo, cómo hacemos para dejar de ser tan dependientes de los agroquímicos, primero deberíamos plantearnos qué hacemos con la soja, porque sabemos que la soja nos genera un montón de ingresos de divisas, nos genera un montón de desarrollo económico, con muchas comillas, ¿no? Pero por otro lado tiene esta controversia de, bueno, necesita que se aplique un montón de litros por hectárea de un herbicida que, no sé, hace unos 2 años se publicó en un paper en una revista bastante importante, un trabajo de Damián Mariño, que lo que decía él justamente era que se habían encontrado moléculas de glifosato y atracina, no en sí esas moléculas, sino de cuando entra en contacto con condiciones ambientales, que empieza como a desagregarse o desintegrarse, en agua, en gotas de agua de lluvia de ciudades como Cava, Rosario, digamos, o sea, ciudades que tal vez están como
alejadas, ¿no? De lo que nosotros pensamos como la ruralidad donde se aplican estos productos. Así que me parece que es un problema que nos está tocando la puerta hace mucho tiempo, que probablemente como personas que vivimos, no sé si todos, pero yo soy porteña, que vivimos en la ciudad o en las ciudades, creemos que es algo que pasa allá lejos, y la verdad es que no solo que está llegando cada vez más, no solo que hay un montón de conflictos que pueden eventualmente explotarnos en la cara, sino que me parece que es una problemática que como no nos va a permitir una sustentabilidad a largo plazo, deberíamos atacarla, deberíamos intervenirla en este momento para justamente tratar de repensar qué tipo de modelo podemos generar o, no sé, o promover para, bueno, sabemos que tenemos que producir granos porque pasar a ser un país industrial de la noche a la mañana, siendo toda la vida un país netamente agropecuario, no lo vamos a poder hacer, pero digo, pensar o repensar qué tipo de modelo o cómo es ese modelo o qué podemos hacer para que ese modelo, por lo menos ciertas externalidades negativas, dejen de ser tan profundas. Nada, me parece que es interesante y que aparte es obligatorio que lo pensamos, ¿no? Porque si no lo pensamos nosotros, que somos personas dentro de todo informadas, que tenemos oportunidades de tener el conocimiento al alcance de la mano, de generar algún tipo de nexo, de vínculo, de articulación con distintos tomadores de decisión, bueno, no sé quién va a empezar a repensar este modelo, ¿no? No sé si tenía algo más. Yo le había dicho a Juli, perdón, ¿qué estrategias alternativas hay para evitar el uso de agroquímicos? Bueno, como estrategias alternativas que incluso a mí me las enseñaron en la carrera, o algunas me enseñaron en la carrera, yo tal vez pensé en, que es algo que está bastante fuertemente ahora, pisando bastante fuerte, es el tema de los cultivos de servicio o el tema de los cultivos de cobertura, no sé si alguno escuchó hablar de eso. Básicamente los cultivos de cobertura funcionan como justamente dador o proveedores de una serie de servicios ecosistémicos, uno por ese lado, pero por el otro lado, para la cuestión en sí de agroquímicos en particular, digamos, y bueno, los agroquímicos pueden ser herbicidas, insecticidas, fungicidas, pero también pueden ser de repente fertilizantes, ¿no? Entonces tal vez hay cultivos de servicio que tengan una vicia, por ejemplo, que tiene la posibilidad de fijar nitrógeno atmosférico, bueno, estaría generando la posibilidad de que entonces yo disminuya el uso de fertilizantes nitrogenados para posteriormente hacer si la vicia la tengo en otoño-invierno, generar que después esté un reservorio en el suelo de nitrógeno que me permita evitarme la cuestión de fertilizar el maíz que voy a hacer en verano, ¿no? Pero yendo tal vez a la cuestión de las malezas, cuando por lo general en los lotes lo que se suele hacer es o hacer una soja o hacer un maíz y una soja de segunda. ¿Y qué ocurre con el resto? O sea, son dos cultivos de repente estivales, ¿no? ¿Qué ocurre con el resto del lote durante todos los otros meses en donde yo no tengo al cultivo ahí, ¿no? Por lo general los productores directamente ni siquiera hacen una rotación de trigo-soja, no, hacen barbecho químico, que es cuando se deja el lote pelado, se aplican justamente los herbicidas para evitar que las malezas no solo estén en el lote, porque si están después y proliferan y crecen, etcétera, y semillan, es más difícil después controlarlas, sino que aparte, bueno, como toda planta, está evapotranspirando y entonces genera que cuando yo siembro mi cultivo tenga un balance de agua en el suelo menor. Esa es la idea del barbecho químico. Ahora, si yo durante todos esos meses
en donde no tengo el cultivo de maíz o no tengo el cultivo de soja, en vez de realizar un barbecho químico, tengo un cultivo de cobertura, ya sea una avena, ya sea un raigras, ya sea una vicia, como les decía previamente, tengo cubierto el lote y eso evita, de alguna manera, porque está generando algún tipo de competencia, que ingresen otras malezas a mi lote. Entonces es una manera de controlar, teniendo el cultivo, teniendo el lote cultivado y cubierto todo el año, que por lo menos la proliferación de malezas sea menor. Y si la proliferación de malezas termina siendo menor, la aplicación que yo tengo que realizar, el control que yo tengo que realizar de esas malezas, por ende los agroquímicos asociados a ese control van a ser menores. Eso me parece que es una estrategia que no solo que está buenísima, no solo que tiene un montón de sustento científico, de informes técnicos, de trabajos, etcétera, sino que aparte es una práctica o es una serie de ideas innovadoras que están adoptando o empezando a interesarse sectores como CREA, sectores como APRESID, que bueno, CREA es un conjunto de productores nucleados por distintos motivos, y APRESID es la asociación justamente de siembra directa. Entonces, de alguna manera es como que ya en esas entidades, en esas instituciones, se estén preguntando, bueno, estamos viendo que, si bien nos sigue convenciendo el modelo convencional, vemos que tiene ciertas falencias, vemos que esta cuestión, hasta incluso económicamente por parte de los productores, si yo tengo que aumentar mis dosis porque cada vez encuentro más resistencia del sorgo de Alepo o de rama negra, etcétera, etcétera, y cada vez tengo que comprar más glifosato para controlar lo mismo que antes podía controlar con menos, bueno, hasta incluso en el bolsillo de los tipos se están dando cuenta de que no les cierra, digamos, ¿no? Entonces, que estas personas estén empezando a interesarse por prácticas como el cultivo de servicio, me parece que el camino es por ahí. Me parece que el camino es empezar a diseñar distintas estrategias que sean alternativas, que tal vez no implique necesariamente bajar completamente el uso total y absoluto de agroquímicos, sino justamente encontrar como estos balances, estos equilibrios para repensar o para seguir el camino en pos de hacer la agricultura, volver a la agricultura no tan industrial o tan artificial, ¿no? Buenísimo. ¿Terminaste, no? Sí, iba a dejar de compartir pantalla ahora. Bueno, súper interesante, la verdad. De hecho... Perdón, igual nada, estoy súper abierta a preguntas, me parece que Seba después te va a contar la cuestión de más en detalle de las plagas y las enfermedades. Si tienen preguntas, totalmente abierta, digamos, traté de hacer como un pequeño paneo de algo que, nada, tenía en este momento en la cabeza bastante más fresco, pero nada, abierta a preguntas. Sí, obvio. Espero que nadie se haya perdido mucho en tecnicismos. Cualquier cosa, pregunten, obvio. Hay gente que apenas arranca la carrera también y, bueno, puede ser que haya algunas cosas que no se entienden. Y gente de otras facultades incluso, así que, bueno, cualquier cosa se pregunta y se habla. Es súper interesante lo del barbecho que decís, porque yo tengo un dato de que el 40% de las aplicaciones son en barbecho químico incluso. Estamos hablando de casi la mitad del uso de agroquímicos. Es una barbaridad. Y planteas una estrategia de manejo simplemente, bueno, no es tan simple, digamos, para aplicar, pero es una estrategia de manejo al fin y al cabo, no es una prohibición ni nada por el estilo que reduciría hasta el 50%. Bueno, ahora vamos por Seba. No sé si quiere hacemos las dos exposiciones seguidas. Sí, vamos a hacer las dos así. Che, avísenme si se corta porque estoy teniendo problemas con internet hace un rato y tengo miedo que se me corte la señal o algo así. Avísenme y cambio con el celular. Dale, yo te aviso. Bueno, me presento, mi nombre es Sebastián, estudié Ciencias Ambientales, me recibí hace alrededor de 5 años. Siempre hice
tareas de docente en la cátedra de zoología, estoy hace mucho tiempo ahí. No estoy muy vinculado con el tema de agroquímicos desde la cátedra de zoología, ahí estoy más asociado a la parte de bioindicadores y algunas cosas así. Cuando terminé la carrera me metí en una beca con ICET, estoy haciendo un doctorado en la cátedra de cereales, al contrario de Vivi, yo hice ambientales y después me pasé a la parte de agrónoma, así que como tenemos que para complementarlos. Y estoy laburando con modelos de simulación para predecir cambios en el uso agrícola de la tierra, entender un poco cómo los productores toman decisiones a la hora de qué cultivar, de qué manera, en qué fechas, qué insumos utilizar, pero siempre asociado a escalas grandes, a cultivos extensivos, o sea, maíz, soja, girasol, etcétera, no a cosas intensivas, hortalizas, tomates, ese tipo de cosas, yo no tengo mucha idea. Así que todo lo que voy a hablar hoy va a ser acerca de cultivos extensivos y algún pantallazo que se cruce de cultivos así intensivos. Lo primero que quería decir es que yo cuando hice la transición de estudiar algo de ambientales y pasarme al mundo agrícola, estaba completamente en bolas. No entendía prácticamente qué era un sistema agrícola, sus componentes, qué variaba, qué sé yo. Así que quería empezar a hacer un mini pantallazo con ustedes porque me dijeron que hay muchos estudiantes de ambientales, y sobre todo en los primeros años, que bueno, nada, para que sea todo un poco más dinámico. Mi presentación, al contrario de la de Vivi, es un embole, tiene un montón de datos y gráficos que quizás podemos ir como pasando. Y lo que me gustaría es que si tienen algo así en el medio que les surge, que me interrumpan y lo charlemos porque va a ser más dinámico. Si no va a ser un embole por diapositivas, gráficos, como va a ser una clase de la facultad que el sábado estamos en cuarentena, no va a haber. Bueno, primero quería plantearles la idea de que un sistema agrícola, un agroecosistema, es un sistema ecológico que, a diferencia de un sistema natural, un montón de sus componentes están forzados o modificados por el hombre de forma antrópica para maximizar un resultado. En este caso, en un sistema agrícola, lo que a nosotros nos interesa es que todos los componentes del sistema estén condensados y orientados a dar la mayor capacidad de rendimiento. En general, más rendimiento está asociado a precio. Así como medio por un tubo. Entonces, todos los elementos y todos los componentes del sistema, nosotros los vamos a querer arreglar de forma de que se maximicen los rendimientos. En un sistema agrícola tenemos recursos naturales como el suelo, la lluvia, los insectos, las plantas, todo lo que está en ese sistema, las especies que lo componen, y y elementos antrópicos que se importan al sistema desde el exterior, que puede ser energía no renovable, como por ejemplo combustibles para mover el tractor, para mover la sembradora, para un montón de cosas, fertilizantes, químicos o lo que sea, y agroquímicos, insecticidas y plaguicidas. Como decía Vivi, la idea siempre es maximizar el rendimiento y disminuir lo que ella les contó que es la brecha de rendimiento. Imagínense que usted tiene una maceta gigante en un laboratorio con la mejor radiación, o sea, luz solar y la mejor lluvia del mundo, y tienen a una planta de maíz, ¿no? El rendimiento potencial es cuánto puede rendir ese maíz en las mejores condiciones totales, ¿no? Bueno, afectado por, lluvia. Bueno, después hay otra cosa que es el rendimiento alcanzable, que es cuánto puede rendir afectado por lluvia y radiación. Imagínense que de repente viene una nube y le tapan la luz solar, entonces de repente no es óptimo, pero no importa. Hoy vamos a hacer referencia al rendimiento logrado, que es la diferencia entre el óptimo que puede producir un maíz o cualquier otra planta y lo que rinde efectivamente mediado por plagas, ya sean insectos o cualquier cosa que se morfe al cultivo y disminuya nuestro rendimiento directamente, o malezas. Como contaba Vivi, las malezas sombrean al cultivo y le sacan el alimento, que es la luz solar, ¿no? Mientras más malezas hay, menos va a rendir un ecosistema agrícola. Entonces, con esa noción de sistema agrícola de cositas y cajitas que están ordenadas de forma que maximice un rendimiento, me parece que va a ser un poco más fácil esta charla. Ahora les voy a presentar pantalla, a ver si... Avísenme si se ve bien. Estoy en pantalla completa, así que no veo nada. Ahí se está presentando. Ahí se ve bárbaro. Genial. Bueno, este gráfico horrible es solamente para darles una idea general de a dónde van los agroquímicos cuando se aplican. Muchas de las figuras y las imágenes que voy a mostrarles hablan de malezas, herbicidas o lo que sea, pero sirven para todo. Es una generalidad de agroquímicos en general. En plaga,
se considera tanto a las malezas como a los insectos y plagas animales. Entonces, decir plagas es como ciertas cosas. Bueno, muchas veces cuando se habla de, se aplica un agroquímico y va al agua, va al suelo, se lo quedan los animales, va a las plantas, qué sé yo, medio que se simplifica un poco la cosa y me parecía que estaba bueno. No les voy a contar cada una de las cajitas de esto porque es un embole y no creo que sea interesante ni que sea útil en este momento, sino para mostrarles un poco a qué compartimentos puede ir un agroquímico una vez que se aplica, y entender un poquito esa dinámica. Después yo les puedo pasar la presentación y les queda esto de referencia si les interesa, lo que sea. Pero bueno, empieza acá, en la aplicación de un agroquímico, que el objetivo es atacar a la cajita de las plantas, ¿no? Se puede depositar ahí, lo pueden absorber, lo que sea, pero las plantas van a incorporar o estar en contacto con el herbicida. Otro componente es el componente del suelo, pero fíjense que no es que entra el suelo, y es una cajita sola, sino que dentro del suelo está en la superficie del suelo, que puede infiltrar, puede absorberse y pegarse a las partículas del suelo, puede seguir su camino y terminar en las napas, en el subsuelo y pasar al agua subterránea. Como que tiene un montón de componentes en el medio que hace que sea muchísimo más difícil decir, sí, yo tiré el glifosato y terminó en el suelo. Bueno, pará, porque puede estar arriba, puede estar abajo. Quizás si está arriba tiene un impacto X, pero quizás si llega al subsuelo, bueno, quizás no es tan importante, a menos que justo vaya al agua subterránea y eso después llegue hasta los ríos y arroyos y lo tomemos nosotros. Se entiende como que cada componente en donde entra un agroquímico es muchísimo más complejo que decir, llegó al suelo y ya. ¿Se entiende? Como que va a ser muy dependiente de qué compuesto estemos aplicando, porque no es lo mismo un compuesto fosforado, un organoclorado, un compuesto que se bioacumule. Ahora vamos a charlar un poco de qué significa que se bioacumule. Son todas cosas que modifican dónde va a quedar esa partícula que nosotros aplicamos. Las características químicas de esa partícula va a hacer que quede en algún lugar distinto. Otro lugar donde pueden quedar los agroquímicos es en los animales. Nosotros aplicamos cualquier cosa y si, por ejemplo, estamos intentando controlar insectos, van a caer sobre los insectos o sobre las plantas de las cuales los insectos se van a alimentar. Y una problemática que suele surgir acá es que hay muchos, o solían haber muchos, pero hay cada vez menos, agroquímicos bioacumulables. Bioacumulable significa que es una sustancia que se vincula muy fácilmente con las grasas, con el tejido adiposo. Entonces, cuando un organismo la consume, las guarda en las grasas. No las excreta, no las libera, no las procesa y quedan almacenadas. Entonces, cuando una langosta, por ejemplo, se come una hoja que tiene algún agroquímico, algún insecticida, la va guardando. De repente viene un halcón y se come 10 langostas. Entonces, ese halcón no consumió una partecita de agroquímico, se comió todo lo que comieron 10 langostas. Y si de repente viene, no sé, un puma y se come al halcón, ¿viste halcón? Se come el halcón que se había comido 10 langostas o se come 10 halcones, de repente se va a haber comido el agroquímico que consumieron 100 langostas. Entonces, ese es el proceso de bioacumulación. Como los consumidores en los grupos, como los mayores predadores, van como consumiendo, o terminan consumiendo mucha más cantidad de agroquímicos que los eslabones más bajos. Por último, uno cuando aplica agroquímicos, generalmente termina en la atmósfera, ya sea por volatilización o por deriva. Deriva es cuando, por ejemplo, vieron que cuando uno aplica pesticidas, es como una especie de spray, una especie de nube. Bueno, ahí vos tenés que regular el tamaño de la gota que querés aplicar, teniendo en cuenta qué estás aplicando y teniendo en cuenta el viento. En muchos casos uno aplica a favor o en contra del viento y se vuela todo lo que estás aplicando y termina contaminando campos vecinos, unas situaciones que son lo que se llaman externalidades negativas, o una de las tantas externalidades negativas que tienen los agroquímicos. Y por eso hay que tener en cuenta un montón de cosas a la hora de aplicar. Esto era para que tengan un pantallazo de a qué componentes del ambiente y a qué cajitas del sistema agrícola van a parar los agroquímicos. Fíjense que están en todos lados y es muchísimo más complejo que, bueno, contaminamos por agroquímicos, ¿se entiende? Una problemática, a mí el tema de agroquímicos siempre me llamó la atención porque me parece que desde la sociedad hay un reclamo muy fuerte, constante y en continuo crecimiento y cada vez más fuerte de que los agroquímicos son malos, hacen mal a la salud, afectan al ecosistema y solamente benefician a los pocos productores que hay.
Y paralelo a esa demanda tan grande y tan creciente, me parece que siempre hay una especie de falta de información generada desde el ámbito científico o del Estado, donde sea, que permita entender bien ese problema. Como que siempre se desligó casi todos los sectores un poco del tema y todos estamos de acuerdo que los agroquímicos son malos, pero nunca terminamos de entender muy bien, o quizás de forma de conocimiento popular, realmente qué tan malos son los agroquímicos. Yo ahora me voy a poner un poquito en abogado del diablo, porque va a ser más picante y más divertido, y les voy a mostrar un gráfico que está acá, que lo ven acá en pantalla, que es el riesgo ecotoxicológico en función de los años. El riesgo ecotoxicológico se calculó usando un modelo de simulación que desarrolló un docente de la facultad, es mi director de beca, no estoy haciendo autobombo, pasa, es el tema que me interesa, así que por eso lo abro con él, que se llama RIPES. Es un modelo de simulación que permite entender cómo o qué tan dañino puede ser un conjunto de prácticas agrícolas asociadas al uso de agroquímicos para el ambiente. Lo que está bueno de este modelo es que toma no solamente qué tan nocivo o qué tan dañino es un agroquímico, sino también cuánto se usa de ese agroquímico. Entonces, por ejemplo, Vivi les decía que el glifosato, y esta es la parte de abogado del diablo, el glifosato se quintuplicó por un montón de veces, pasamos a utilizar de 3 litros a 15 o llegamos a usar casi 300 millones de litros de glifosato, pero el glifosato, para este índice de riesgo ecotoxicológico, no es tan dañino como otros herbicidas que se usaban antes, que son muchísimo más peligrosos. Esto es porque la dosis letal 50 es el valor que se utiliza para medir qué tan tóxico es una sustancia, desde remedios, se hace en estudios farmacéuticos, hasta en los agroquímicos también, qué tan letal es un producto. Lo que se suele hacer es medir a qué dosis se termina muriendo el 50% de una población de abejas, ratas, lo que sea. Esto parece cruel y siniestro, pero se hace con casi todos los productos que estamos ahí como, consumiendo, de drogas hasta agroquímicos. Bueno, en función de la letalidad del glifosato, lo que hace que sea un problema muy grande es la cantidad que se usa, no tanto lo tóxico que es. Y acá, ahora lo voy a retomar un poquito más tarde, pero me quiero atajar un toque. Cuando yo digo tóxico, estoy hablando de toxicidad aguda, de efectos inmediatos en el individuo. Lo que preocupa del glifosato no son las intoxicaciones agudas, sino las cosas crónicas a largo plazo, como el efecto cancerígeno y todo ese tipo de cosas, que vamos a charlar un poquito más tarde, que hay indicadores, pero son muchísimo más difíciles de obtener. Porque hacer un estudio sociológico y epidemiológico es muchísimo más difícil que hacer un estudio de laboratorio donde le aplicas a 10 ratas una dosis creciente de glifosato y decís, sí, acá es donde hace esos efectos. Ahora lo vamos a charlar un poquito más. Pero les quería mostrar en este gráfico, volviendo a lo aburrido, cómo el riesgo ecotoxicológico o el daño que hacían los agroquímicos en la década del 80 era muy alta, fue cayendo con el tiempo hasta inicios del 2000, cuando surge la siembra directa como herramienta. Toda la línea negra llena es siembra convencional. Esto significa que se usaban arados para dar vuelta a la tierra y enterrar, por ejemplo, las malezas. Era una forma de controlar malezas, es dando vuelta al suelo, entonces las malezas o las que estaban crecidas quedan para abajo y no pueden crecer más, lo cual hacía que no tengas que aplicar tantos herbicidas, era una forma de controlar eso. Cuando surge la siembra directa, que básicamente es sembrar directamente sobre el suelo sin darlo vuelta, un pico de riesgo de toxicidad por uso de agroquímicos, porque cuando siempre se implementa una tecnología nueva, esto es medio inherente a los cambios de tecnología, siempre no es eficiente al 100% al principio, entonces siempre hay como un periodo de ajuste, y fíjense que a medida que fueron avanzando los años, el riesgo toxicológico, el peligro que hay, es cada vez menor. De hecho, hoy estamos casi con un mínimo histórico. ¿Por qué es esto? Porque los productos cada vez se formulan, entre comillas, mejor y se especializan más al organismo que se intenta controlar. No es lo mismo un pesticida que se desarrolló hace 50 años, que se seguían usando en los 80, y por eso está este pico acá de casi 1, que es como el máximo riesgo que se puede haber, que un pesticida que se desarrolló ahora, que solamente entra al insecto y lo ataca en el sistema circulatorio, por ejemplo, o respiratorio. Son elementos cada vez más precisos y eso minimiza el daño del ecosistema. Antes usaba DDT,
no sé, supongo que lo conocerán, es el insecticida que motivó a Rachel Carson a escribir el libro Primavera Silenciosa, Silent Spring, que fue como uno de los primeros así como avisos grosos de la sociedad de, che, miren, los agroquímicos no son buenos. Bueno, ese insecticida... Perdón, Seba, y ese es el principal que se bioacumula, el DDT. Claro. En línea con lo que vos decías antes de la bioacumulación, es el que más se bioacumula y de hecho que encontraban en los sábalos, en el río Paraná, grandes concentraciones en las moléculas de grasa de los pescados. Exacto. Y como es bioacumulable, nada, termina perjudicando no solamente a la biodiversidad, siempre se dice que los agroquímicos tienen un efecto directo sobre la biodiversidad en el sitio donde se aplica, pero lo que pasaba con el DDT y con otros elementos bioacumulables como él, es que afectan a radios gigantes. Por ejemplo, hay un artículo de hace mucho tiempo que mostraba como una población de halcones, de aguiluchos, de angosteros, que tenía patrones migratorios y que los estaban esperando en Canadá, en la temporada de migración allá de Canadá, y que no llegaban. Resulta ser que se habían muerto acá en Argentina por comer langostas con DDT. Y eso fue como también un artículo así medio bomba que ayudó a la previsión del DDT. Se siguen usando en algunos lugares, como son esos compuestos prohibidos, pero que como la falta de fiscalización es tan fuerte que nada, se terminan usando igual. Bueno, seguimos. Siguiendo con lo aburrido, y les prometo que vamos a ir cada vez a cosas un poco más divertidas. Lo que les contaba antes es el peligro, así como medio generalizado, del uso total de agroquímicos a lo largo del tiempo. Pero nosotros dijimos que usábamos agroquímicos para maximizar el rendimiento. En los últimos años hubo una presión muy fuerte, ya sea por aumentos poblacionales, aumento de la demanda de alimentos o cambios en la dieta de la gente, a nivel mundial digo, en producir más alimentos y commodities. Cuando, por ejemplo, en India la gente quiere dejar de comer arroz y quiere empezar a comer una vez por semana chancho, a los chanchos hay que alimentarlos y se los alimenta con maíz y el maíz los tenemos que vender nosotros. Entonces, hay una presión del mercado muy fuerte para que nosotros produzcamos, como decía Vivi, no comida, porque nosotros no comemos. Hoy justo leía un post en el grupo de agronomía que pedían por, no sé, una cosa medio militante, anti-incendios de campos de la sociedad rural, no me acuerdo qué cosa, y decía, nosotros somos productores de alimentos. Digo, no, viejo, sos agrónomo, no puedes decir que somos productores de alimentos, porque nosotros lo que producimos son commodities que básicamente son dólares que salen del suelo. Hay una necesidad política de hacerlo, seguro, pero no es tan lineal eso que nosotros producimos alimentos. Volviendo al gráfico, perdón, me vaya un poco de tema, está bueno comparar cómo fue evolucionando el riesgo o el peligro ecotoxicológico a lo largo del tiempo comparado con los rindes que se fueron alcanzando. Digo, no es lo mismo decir que nosotros mantenemos el mismo peligro ecotoxicológico durante 100 años, pero el rendimiento bajó. Entonces estábamos siendo cada vez más eficientes. Esto es una especie de medida de eficiencia, de qué tan eficiente es el sistema en función de los agroquímicos que nosotros estamos usando. Y si se fijan, la línea negra llena es cultivo convencional, línea negra punteada es siembra directa, pero imagínense que es todo una sola. Fíjense que la relación del riesgo toxicológico en función de la unidad de rendimiento, o sea, cuánto contaminamos en función de cuánto producimos, fue cayendo, ¿no? Eso significa que cada vez el rendimiento es más grande, cada vez dividimos por algo más grande. Eso hace que sea más eficiente. Antes, al principio de la década de los 80 o 90, nosotros producíamos casi 0,4, 0,5 de riesgo ecotoxicológico y rendía muy poco. A medida que rinde cada vez más, que es la línea azul, que lo vemos acá, el sistema es cada vez más eficiente. Esto es una forma de decir si estamos yendo o más o menos tener un pantallazo de si estamos bien o mal parados. Imagínense que nosotros podemos estar acá y que nuestros rendimientos sean exorbitantes, pero quizás estamos contaminando todo fiero y mal. Imagínense que quizás el glifosato tuviese el mismo poder de contaminante que el DDT, que fuese bioacumulable y que sería terrible. Por más que nosotros tengamos unos rendimientos espectaculares, estaríamos haciendo bosta todo de la misma forma. ¿Se entiende? Ahora quería empezar a vincular un poco cómo es esto del riesgo ecotoxicológico y el impacto que puede tener el poder contaminante que tienen los agroquímicos con la salud humana.
yo les empecé a contar que hay que entender que hay dos vías o dos principales efectos sobre la salud. Uno que es crónico, que es el agudo, que es el inmediato, y uno que es a largo plazo, que es el que es más difícil de ver y de relacionar y de vincular. Fíjense que en esta figura se ve lo siguiente. Los efectos de la salud sobre la salud humana, de la aplicación de, en este caso son herbicidas, pero generalícenlo a cualquier tipo de agroquímico. Para arriba aumenta la dosis, para abajo aumenta el tiempo de exposición. Esto significa, acá arriba, en la punta de la pirámide, altas dosis y bajo tiempo, o sea, en una exposición inmediata. Y abajo de la pirámide es dosis muy bajas, pero durante mayor tiempo de exposición. El ancho de cada una de las cajitas hace referencia a la cantidad de la población que está afectada. Fíjense que en envenenamiento agudo, básicamente es por contacto directo con algún agroquímico. Se te cayó un bidón, tomaste agua de un bidón, se ríen pero puede pasar, en el campo los bidones se acumulan un montón, piensen que los agroquímicos se usan muchísimos litros por hectárea y hay que juntarlos y acumularlos. El uso de los bidones y el descarte de bidones es un tema. Y a medida que vamos bajando por la pirámide, vamos viendo que cada vez son efectos menos tangibles, ¿no? Abajo de envenenamiento agudo tenemos efectos crónicos por riesgo ocupacional, o sea, el aplicador, muchas veces el que aplica agroquímicos tiene pérdidas en la mochila donde está aplicando o lo que sea, y está en contacto y tiene reacciones alérgicas, problemas respiratorios, un montón de cosas, hasta cosas más graves como cáncer, por ejemplo. Y a medida que vamos bajando se van viendo cosas que son mucho más difíciles de vincularlas, porque, por ejemplo, por ejemplo, vincular y decir que el glifosato produce cáncer es muy difícil. Un poco yo lo habría contado a Vivi, porque cuando se hacen estudios solamente de la molécula del glifosato y no del coadyuvante que está al lado. Y muchas veces se dice que el efecto que tiene es cancerígeno porque está en contacto con un montón de otros agroquímicos en el paquete. Cuando Vivi les contaba que hay un paquete tecnológico que se usa un montón de herramientas al lado del glifosato, es que además del glifosato se usa otro herbicida más, se usa un pesticida, se usa un fertilizante, y quizás ese es un cóctel mortal que a tipo, no sé, a 10, 15 años de exposición larga, vemos que empieza a generar cáncer, pero probar 15 años más tarde que generó cáncer hoy es muy difícil, y por eso es tan difícil esta aseveración de que los agroquímicos causan cáncer. Es muy difícil hacer ese link científicamente, ¿entiendes? Hay muchísima evidencia empírica, y yo estoy completamente de acuerdo con ello, que el glifosato es cancerígeno, que las exposiciones prolongadas a un montón de agroquímicos son cancerígenas. Probarlo y legislar al respecto es muchísimo más difícil. ¿Querés ir cerrando más o menos, Seba? Sí, perdón, estoy pasando, ¿no? ¿Ahora que me queda? Dale, de bueno. Bueno, les muestro un ejemplo que encontré en Córdoba, donde se vio que haciendo un estudio sociológico con trabajadores que estaban en contacto directo con agroquímicos porque aplicaban o estaban muy cerca de las aplicaciones, los compararon con gente que estaba viviendo a más de 1 kilómetro de esa zona. Y vieron que hay un montón de efectos a largo plazo que se pudieron medir. Por ejemplo, aberraciones cromosómicas, presencia de micronúcleos en el ADN y fragmentación de ADN. Todas estas cosas, olvídense qué son, pero sepan que son indicadores de, por ejemplo, cáncer, linfomas, cosas así, que algo del negro habías mencionado hace un ratito, y que ya se están evidenciando. Esto es en Córdoba, es un estudio en Córdoba. Lo cual hay evidencia para decir, bueno, loco, semáforo en amarillo, hay que prestar atención, hay que generar un poco más de información. Y me voy a saltear todo esto porque lo podemos charlar después. ¿No? Bueno, les cuento un poquito esto y cerramos. Imaginen que un productor tiene dos alternativas. Hacer las cosas bien y hacer las cosas como las está haciendo. Hoy, un productor, el manejo de plagas lo hace con control químico, con insecticidas y herbicidas. Si yo decido hacer un manejo integral, hoy en día, medio que me estoy perdiendo un montón de cosas, porque hoy todavía sigue siendo rentable usar agroquímicos. Pero empiezan a surgir problemas, como les contaba Vivi, que los grupos de productores ya están empezando a ver. Por ejemplo, la aparición de malezas resistentes. Cuando vos aplicás muchísimas veces el mismo herbicida, lo que generás es que una planta diga, yo soy resistente, porque tengo un gen que me permite resistir a esto, y por presión de selección, de repente tenés un campo lleno de malezas resistentes. Y ahí tu glifosato no es tan efectivo, tenés que tirar más y va a empezar a ir a perder. Ese es el umbral que se ve acá.
La línea A, que es esta que termina acá abajo, es el manejo convencional y la línea B es un manejo alternativo. Como les contaba ahí, usar cultivo de cobertura, manejo integral de plagas, hacer las cosas intentando disminuir el uso de agroquímicos. Eso tiene un costo en el corto plazo y un beneficio a largo plazo. La imposibilidad de los productores de entender que en el corto plazo la ganancia puede ser mayor, pero que a largo plazo es muchísimo más baja usando agroquímicos, es lo que hace que estemos en este cuadradito rojo de acá. Imagínense que estos son 4 escenarios donde los dos productores, el A y el B, hacen control químico. Los azules es donde uno de los dos hace control químico y el otro hace el manejo copado, digamos, el más sustentable. Y el verde es en el que ambos ganan, que es donde los dos hacen un manejo sustentable. Fíjense que a corto plazo el manejo sustentable está un poquito por debajo del que hace un manejo tradicional o con agroquímicos, pero a largo plazo es el único que es sustentable. Sustentable entendiéndolo como que permite sostenerse en el tiempo y, bueno, todo lo que entendemos de sustentabilidad, que podemos discutirlo otro debate. Nada, perdonen que me excedí con el tiempo, si después queda tiempo paso a mostrar una filmina en función de lo que necesitemos. Bueno, y esto justo acá, que te acordás, Negro, que vos habías dicho que la proporción de aplicaciones que hay sobre barbecho químico, acá justo tenía un gráfico, que es de insecticidas un 24%, herbicidas debe ser el 50% que vos mencionabas. Es un montón. Bien, buenísimo. Wow. Si no se querían perder en tecnicismos, evidentemente Seba nos desafió, nos puso a prueba. La verdad que sí, súper interesante. La complejidad dinámica ambiental, digamos, que tienen estas cosas, evidencia también que existen ciertos vacíos de información importantes como para encarar, ¿no? Habían unas preguntas ahí, si quieren pueden empezar a pedir la palabra. Veo que hay varios docentes, somos 50 personas, la verdad es un éxito esto. Veo que hay varios docentes también. No sé si Juli, Monke, vos tenías que irte, si querés tal vez aportar algo, vos que estás laburando un poco estos temas. Te doy la palabra, si no pasamos a preguntas, como quieran. Juli. No, cortito nomás. Dale. Primero, buenas a todos. Nada, no esperen una intervención tan buena como la de Seba y Vivi, que son dos cracks y la tienen muy clara con estos temas. Capaz de abordar un poco más la cuestión sociocultural o la discusión más política que hay detrás, ¿no? Del glifosato en particular, pero de los agroquímicos en términos más amplios, ¿no? Que es desde donde yo lo abordo. Primero, no me parece casualidad que estemos hablando tanto de la discusión sobre agroquímicos puntualizando en el glifosato, y yo descreo que sea simplemente porque es el más utilizado, sino porque hay una construcción histórica, ¿no? del glifosato como bandera de lucha, si se quiere, ¿no? Y que hay muchos más reclamos atrás del glifosato, ¿no? Que es simplemente reducir o prohibir su utilización, ¿no? Porque si vamos al caso, hay agroquímicos que son mucho peores y que se utilizan en la producción frutícola que comemos, digamos. O sea, cuando ves los informes del SENASA de lo que hay en el mercado central, se te ponen los pelos de punta, ¿no? Agroquímicos que están prohibidos directamente y que son mucho más nocivos que el glifosato. Entonces me parece que desde ese lugar los movimientos construyen, digamos, al glifosato en este sentido, ¿no? Como bandera de lucha, de discusión del modelo. Y me parece que un poco la discusión ahora se centra en, bueno, ¿qué etapa se abre? Que esta etapa se está cerrando es un consenso, digamos, no somos las asambleas de los pueblos fumigados, no somos los técnicos, ya también son los mismos productores que utilizan este insumo los que están buscando alternativas, y no por benevolencia y por escuchar a la sociedad ni nada por el estilo, sino porque el margen, digamos, de ganancia empieza a reducirse, ¿no? Y el glifosato empieza a ser cada vez menos productivo para reproducir sus ganancias, ¿no? Empiezan a aparecer las malezas resistentes, ¿no? Empiezan a ser cada vez más cuestionados, en la imagen pública se los empieza a constituir como el enemigo. Entonces me parece que ahí hay una discusión más de fondo que hay que empezar a dar, ¿no? Y que hay que empezar a dar en el sentido de hacia dónde salimos con este nuevo modelo, ¿no? Ahí hay una respuesta muy general, ¿no? Que se da desde los movimientos en general, que es la agroecología.
Hay un poco con el grupito, bueno, con Seba y Vivi integramos el grupo de estudio y trabajo de políticas agropecuarias, y en particular trabajamos sobre la agroecología. Y lo que vemos es que justamente las herramientas técnicas y tecnológicas que hoy en día hay para avanzar en una transición agroecológica no te permite responder a los problemas que van apareciendo, ni mucho menos a reproducir este modelo. Porque justamente la agroecología en sus bases choca con esta idea de una producción agropecuaria que se centra en la reproducción de ganancias, ¿no? Va mucho más allá. Y eso también explica por qué hay tantos avances en cuanto a la soberanía alimentaria, la producción de alimentos, en la agroecología, y no tanto en esto, ¿no? Porque justamente calar más hondo en la discusión de la producción de alimentos tiene más llegada a la agroecología, ¿no? Porque es justamente lo que nosotros consumimos y lo que los productores producen y con lo que están más en contacto. En cambio, la discusión de la producción de commodities siempre fue muy ajena, ¿no?, a la agroecología. Sin embargo, ahora vemos cómo hay ciertas prácticas de la agroecología que se van tomando, ¿no? Las nombraba Vivi, ¿no? Los cultivos de servicio, bueno, cada vez se van llegando más ordenanzas de franjas de fumigación para evitar eso. Entonces, de ese lugar me parece que hay que entender este nuevo paradigma que se abre, porque hay ciertos elementos de esos actores que se están moviendo, ¿no?, para construir este nuevo modelo. E insisto con esta pregunta de ¿cuál es el modelo que se abre? Que nos deberíamos preguntar, ¿no? Y yo hago el paralelismo con lo que fue la zona del Delta, que es donde trabajo particularmente. Cuando hubo grandes inundaciones, primero pasamos de un modelo frutihortícola a uno forestal, y después, en la segunda gran inundación, pasamos a un modelo forestal ultra concentrado. ¿Esto por qué? Porque los pequeños productores forestales no tenían herramientas para afrontar los cambios tecnológicos que se necesitaban para adaptar la producción al humedal. ¿Qué hizo esto? Bueno, concentrar como nunca en un año la producción forestal, y se redujeron a menos de la mitad, o menos de la mitad, mejor dicho, las explotaciones agropecuarias. Y me parece que acá hay un paralelismo, ¿no? Esta discusión que se abre, ¿por qué? Porque el glifosato es un insumo para pensar la producción que es brillante, es barato, es generalista y te permite, bueno, facilitar y simplificar el ecosistema en gran medida, ¿no? Al margen de todas las discusiones que vienen dando, ¿no? Entonces, mismo un gran productor decía, bueno, se nos está retirando Messi, ¿no? Y se nos retira Messi y ahora hay que empezar a jugar más en equipo. ¿Y qué es jugar más en equipo? Empezar a meter otras técnicas, como los cultivos de servicio, como otros manejos, etcétera, para tener una producción más acorde, ¿no? Y que te permita los márgenes de producción que se obtienen hoy en día. Bueno, ese cambio, si no le prestamos atención y si no hay un acompañamiento del Estado, ¿no?, para dar ese cambio, hay mucha chance de que jueguen las reglas del mercado y que se profundicen las desigualdades sociales, que se concentre aún más la producción y que esa tecnificación de ese nuevo modelo caigan aún menos manos de las que ya hoy en día tenemos, ¿no? Y esto no es por querer abrazar a los productores de soja, digamos, ni nada por el estilo, sino para entender que ya de por sí tenemos un modelo agropecuario ultra concentrado y que esa tecnificación puede abrir paso, ¿no?, a una mayor concentración. Y esto también lo vemos, digamos, con lo de Bill Gates y AgTech y no sé qué cosa, que viene un súper nuevo paradigma tecnocrático de agricultura de precisión que maneja todo el celular y ni siquiera tenés que ir al campo, ¿no? Entonces, insisto, vuelvo a esta idea de que me parece que el reclamo contra el glifosato en sí mismo es la discusión de un modelo productivo, son los reclamos contra las bases estructurales que sostienen un modelo productivo, y de ese lugar la agroecología se construye, digamos, como la bandera que disputa esas bases estructurales, y no porque tenga las respuestas técnicas, porque no creo que las vaya a tener en esta cuestión de la producción de commodities, pero es la bandera de lucha que en cierta forma siembra preguntas incómodas, ¿no? Que siembra las preguntas de qué, por qué, para qué y para quién producimos lo que producimos, por qué sostenemos el modelo que sostenemos, ¿no? Porque si no, me parece que discutir los agroquímicos eminentemente de una perspectiva técnica puede llegar a tender a tener un modelo que sea menos dañino para el ambiente, pero que perpetúe las desigualdades sociales con las que creo que todos los que estamos acá estamos en desacuerdo, ¿no?
nada, reflexiones más generales para tirar el debate y me tengo que ir, así que me parece bastante malo tirar de todo esto y después tener que irme, pero bueno, nada, quería... Tiró la piedra y escondió la mano. Y escondió la mano. Sí. Bueno, Bueno, gracias tiramos. igual por darme el espacio. Nada. Besito. Gracias a vos, Juli. Bueno, nada, vimos ya dos exposiciones importantes, la agrónoma un poco más radical.